Gaizka, beste jardunaldi bat, eta suposatzen helburuara itzultzeko gogoarekin. Bai, indartzu sentitzen gara orain arte, etxean, eta bai, Valerio zaila daukagu berriz, momentu honean datorrena, baina gu ere uste dute badaramagula ez dakite trajektoria hon bat, azkenengo hilabetetan, eta espero dugu horrela jarraitzea. Azken 21 puntuetatik 16, azken 4 partietatik etxetik kanpo 3 irabazi, baitzen ondo hasi Girona, baina agian demoratiko beste behin momenturik honen dago. Bueno, logikoa da, ez daukan ekipoarekin, nire ustez txapelketako talderik onenetarikoa da, eta nire ustez goian egongo dana bai ala bai. Eta bueno, ez zion hasiera hon eman txapelketari, baina azkenengo jardunalditan oso ondo ari da, oso ondo jokatzen, eta bueno, neurria hartu dio txapelketari. Egia da lehenkoan Fransolek esaten zigun, aurkari handien aurka maila hobea ematen dugu. Espero duzu Gironaren aurka hori gertatzea. Bueno, espero, egia da, goiko taldeen kontrapartidu oso onak egin ditugula, eta hau goiko talde bat da. Zalantzarik ez daukat horretaz, eta denboraldi bukaeran goian egongo dana. Orduan partidu on bat egin beharko dugu, partidu aurrera ateatzeko. Bueno, azkenean lortu duela pixka bat bere ez dakit bere sistema edo hiru atzean azkenengo urtetan erabili duena hobeto datorkio edo ematen duenez erosoago sentitzen da modu hortan jokatzen, eta gero oso jokalari onak ditu. Asko edo gehienak lehenengo mailatik datozenak edo lehenengo mailan ibili direnak, eta nire ustez oso ondo jokatzen dute futbolera, irudia oso ondo hartuta daukate, jokatzeko era, eta baloia oso ondo manejatzen dute, eta gero kalidadeko jende desente, zelai erditik aurrera, eta gero danok ezagutzen dugun goleatzaile bat, ez duani ez da. Eta berezia jarri behar da horrelako jokalari bat aurren dagoenean. 8 gol daramatza eta horrek ez du markatzen aukera duenean. Ez, berak jokaldiak bukatzen ditu, taldeak oso ondo jokatzen du, eta berak bukatzen ditu taldeak horren ondorioz lortzen dituen jokaldiak berak bukatzen ditu ondoen, eta nire ustez arreta gehiago jarri behar diogu eurak eroso ez jokatzeari, badakigu eurak ez badute bere jokoa egiten, zailagoa izango dela estuanik aukerak eukitzea eta jokaldiak bukatzea, baina jokaldi horiek askotan bere hasieran gelditu behar ditugu. Opa ate jokaldu, hori kontutan hartzen da, ez da hartzen, bakarrik ligari begira? Ez ligari begira. Hemen urrengo partidua da garrantzitsuena, eta oin bakarrik honi begiratzen diogu, gero gaur arratsaldean Gernikara joango gara partidua ikusten, eta beti ere badakigu hori ostegunean daukagula, baina gaur garrantzitsuena da biharko partidua, oso partidu garrantzitsua da guretzat, nire ustez arerio zuzen badalako, ez dauka zalantzarik horretaz, eta puntu tarte hori pixkat handiagoa egin alba dezakegu, askoz ere ez dakit aurrera pauso oso garrantzitsua izango litzateke, ez da. Aztelen gaua berriro, egura pitxarra, egia da, San Andres bezpera, baina ez dago festarik, zer suposatzen duen zuretzat? Plan hona da, Ipuruara joatea astelenean, badakit batzuk afaria zeukatela, eta behar bada Ipuruan elkartu gaitezke danak, eta gero joan daitezke eurak ere parrandan nahi duenak, Supongo con ganas de ir a Ipurúa, en el que sí os estáis sintiendo muy cómodos. Sí, la verdad que llevamos una trayectoria buena últimamente en casa, nos sentimos fuertes y hemos hecho buenos partidos. Yo creo que también vamos a tener que hacer uno muy bueno por el rival que nos viene y intentar desde el principio del partido meterle un ritmo alto y que ellos no se encuentren a gusto con su juego, Además llega un equipo que está en el mejor momento de la temporada, en su mejor momento de la temporada. Es uno de los equipos que más me gusta a mí, por cómo juega, por los jugadores que tienen experiencia, buen entrenador. Al final, de los 3 o 4 mejores equipos que veo yo en el campeonato, y un equipo que va a estar top 3, top 4, top 5 arriba seguro al final de temporada. Por eso esta vez es importante no fallar ante equipos así, porque al final es como un que vas a jugar.
Para mí un rival directo, sin ninguna duda. Vienen con una trayectoria ya muy buena, no empezaron bien, pero visto los jugadores que tiene, la manera en la que juegan muy bien, tienen mucha pegada arriba, gente con mucha creatividad en medio campo, buenos medias puntas, no sé, al final es un equipo muy completo, con gente de mucha experiencia y tendremos que hacer un buen partido para ganar. ¿Qué tipo de partido prevés o qué crees que tenéis que hacer para superar a un equipo que juega como Girona? Bueno, somos dos equipos los dos que jugamos al ataque, ¿no? Creo que sus características y las nuestras no es que sean parecidas, pero sí que vamos buscando la portería contraria. Ellos tienen un juego combinativo muy bueno, de muchos triángulos, de sacarte la pelota desde atrás muy bien. Es difícil apretarles porque le dan mucha amplitud al campo, de los equipos que más amplitud le dan al campo, y es difícil presionarles, ¿no? Y bueno, vamos a intentar nosotros también imprimir un ritmo alto al partido como nos gusta y que ellos no se sientan cómodos. Tienen un auténtico killer como es Stuani, importante que no aparezca. Sí, bueno, es difícil que no aparezcan esos jugadores, ¿no? Siempre aparecen, ¿no? Cuando hay un centro, un remate, un balón parado. Stuani es un gran rematador y seguramente el mejor del campeonato. Más preocupado tenemos que estar de que no le lleguen balones o de tratar de parar un poco en la creación del juego del rival, ¿no? Si ellos no se sienten a gusto jugando, será más difícil que lleguen arriba, ¿no? Porque luego una vez que llegan arriba tienen buenos definidores, no solo Stuani, sino varios jugadores más que son capaces de hacer gol, ¿no? En los últimos 6 partidos en el club habéis conseguido la victoria. ¿Los rivales también crees que pueden venir un poco influenciados por esa buena racha que tenéis vosotros en casa? Un poco temerosos. En este caso no, porque el Girona tiene suficiente entidad, suficiente calidad, suficiente personalidad como para jugar como suelen jugar ellos siempre. Quiero decir que no creo que varíen mucho su manera de jugar, porque es un equipo que tiene una manera de jugar reconocida y tratarán de imponerse a nosotros y nosotros de imponernos a ellos, pero si te dijera igual de otro equipo sí, pero no de ellos, porque es un equipo grande de la categoría, un equipo que quiere ascender y un equipo que lógicamente traerá sus precauciones, pero que tiene una manera sabida de jugar y que les está yendo muy bien, ¿no? ¿Prefieres conocer el resto de resultados de la jornada a la hora de jugar o qué significa? Me da igual. Yo lo que quiero es ganar, me da igual cuando juegue y pues, esto es una jornada más. Quiero decir que esto es muy largo, me da igual jugar los viernes que los lunes, que a mí lo que me gusta es ganar. Y como si tengo que jugar a las 3 de la mañana un martes, yo lo que quiero es ganar. Lo que pasa es que lo que cambia de jugar un lunes a la noche o un viernes o un sábado es que la gente pueda venir más o menos a Ipurúa, y eso sí me importa. Me importa que el campo esté lo más lleno posible porque necesitamos esa ayuda de la gente. Y entonces, pues bueno, invierno, lunes a la noche, pero yo creo que la gente que está yendo a Ipurúa se está divirtiendo mucho con el equipo, ¿no? Llega la Copa, también llega el momento para jugadores que están teniendo menos minutos. ¿Miras a la Copa o hasta el jueves eso Queda aparcado totalmente. Nosotros ahora solo pensar en el partido de mañana, y cuando pite el árbitro el final ya estaremos pensando en el partido más importante, que será el de Guernica, y que le vamos a dar máxima importancia, eso ya te adelanto desde ahora, y con la intención de pasar, pero aquí el partido más importante con mucha diferencia es el de mañana, porque son 3 puntos importantes, porque jugamos en casa y para mí porque jugamos contra un rival que va a estar arriba, que va a estar entre los 3 o 4 primeros seguro, y creo que de ganar mañana pues sería un paso importante también para abrir un poquito de hueco, ¿no?